Muy bien, entonces hoy empezamos con el último capítulo, capítulo 13, la primera parte. Esto es como una serie de esas que son famosas en los streaming, ¿no? La última temporada o el último capítulo te lo dividen como en 2 o en 3 partes para generar esa expectativa. Pero creo que ha sido muy desafiante y muy interesante el hecho de estar estudiando el mandato masculino, el llamado de Dios para los hombres, porque creo que hemos sido confrontados, al menos hablo por mí, creo que por algunos de ustedes también, con nuestra realidad en cuanto a nuestras vidas. El hecho de definir el mandato masculino, que lo hemos definido con 2 palabras o 2 acciones. ¿Cuál es? Cuidar y cultivar. Cuidar y cultivar. Por eso hoy quiero que cuando veamos y hablemos acerca del servicio, creo que la pregunta que debemos responder a nuestras vidas para poder hacer lo que Dios espera de nosotros es definir qué es ser siervo. ¿Qué es ser siervo? ¿Qué es un siervo fiel? ¿Cuál es la actitud que debe tener mi corazón a la hora de hablar de siervos? Porque la raíz de la palabra siervo viene de esclavo. Es una persona que depende absolutamente de la voluntad de otra persona. Y la palabra de Dios así nos define que nosotros somos siervos por amor. En otros tiempos dice la palabra de Dios, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Sin embargo, Dios se arrimó a nosotros, redimió nuestras vidas, compró nuestra vida a precio de sangre a través de Jesucristo y dice ahora somos siervos y por amor. Es decir, que tenemos que aprender a disfrutar de ser siervos. Pero entonces, ¿qué significa ser siervos? ¿O cómo es un buen siervo fiel? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A la definición ya vista de lo que es ser siervo, necesitamos ahora agregar este concepto de que incluso nosotros ni siquiera elegimos estar al servicio de Dios, sino que Él nos eligió y nos puso en esta situación que para otros puede ser quizás algo que no agrada, porque el hecho de renunciar a nuestros derechos es como ir contra la corriente, pero eso se trata de ser un hijo de Dios. Dios nos puso en una posición en la que incluso espera de nosotros que nosotros, a través de nuestra obediencia, llevemos, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Seamos productivos, llevemos frutos. Yo decía, ¿por qué esto es ir en contra de la corriente cuando pensamos en servir y agradar a otros? Porque el común denominador en la vida de un hombre, de un varón, cuando comienza a caminar, cuando comienza a desenvolverse, es que anhelemos tener cosas, ¿no? Anhelemos una casa propia. ¿Está bien o está mal? Está bien anhelar una casa propia, ¿no? Es decir, es un esfuerzo. Alguien alguna vez me dijo, tomando un curso de mayordomía, me dijo, la única deuda válida que puedes tomar en tu vida es un crédito hipotecario para tu casa. Y también, conforme va pasando el tiempo, anhelamos el hecho del día que llegue nuestro retiro, ¿no? El hecho que diga, a cierta edad ya no voy a estar quizás tan afanado, sino que lo que quiero es poder sentarme y disfrutar de todo lo que he logrado. Sin embargo, déjame decirte que el sabio escribe en Eclesiastés y dice, he visto todo lo que he logrado en mi vida, y dice, todo es vanidad. No solo que la palabra de Dios nunca habla del retiro del hombre, sí, ojo, y no estoy hablando en contra de la posibilidad de tener una jubilación o una pensión, pero sí lo que nunca habla la palabra de Dios es que el hombre ya no puede o deje de ser productivo en la vida. Hasta el último suspiro de nuestras vidas, incluso nosotros como hombres, necesitamos ser útiles, ¿no es así? Necesitamos activarnos. Conozco personas que esperando y anhelando ese día, llegan y empiezan a deprimirse y se empiezan a apagar, porque ya la vida no sabe lo mismo. Anhelaban eso, pero llegó ese día y mira, si no hacen nada, se van apagando. Como también hay personas que anhelan ese día para echarse a la hamaca y no hacer nada, y genera conflicto en su entorno. Porque el hombre está hecho para cuidar, cultivar en forma activa todos los días de su vida.
Entonces, con este concepto en mente es que nosotros necesitamos trabajar en nuestras vidas y ser siervos fiel todos los días que Dios nos preste vida. ¿Y de qué forma nosotros activamos nuestras vidas? ¿De qué forma empezamos a proyectar o empezamos a alinear nuestra vida conforme al pensamiento de Dios, sabiendo que Él nos escogió para que llevemos buenos frutos? Es lo que vamos a ver hoy en estos puntos que tenemos allí en nuestras hojas. Lo primero que debemos entender de un buen siervo es que un buen siervo que ha sido llamado por Dios para llevar buenas obras, un buen siervo lo primero que hace es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24 que ustedes tienen ahí en su hoja. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Es decir, lo que esta frase implica en la vida del hombre es: saque del trono de su vida el egocentrismo, el yoísmo, ¿sí? Saque todo tipo de orgullo, todo aquello que te lleva a entronarte y pensar de que tú tienes el control de tu vida. Y dice la palabra de Dios: tome su cruz cada día. Eso quiere decir, la vida no es fácil. ¿Y qué más? Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Recuerdas la historia de aquel hombre rico que llegó, aquel joven rico que llegó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar la vida eterna? Porque mira, he guardado tus mandamientos, me los sé todos. En cuanto a las relaciones que yo tengo horizontales, me llevo bien con todos, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice la palabra de Dios que Jesús lo miró con compasión y le dijo: vende todo lo que tienes y sígame. Y aquel joven que a la hora de poner en la balanza todo su capital, todo lo que tenía y todo lo que podía tener en cuanto a lo que él estaba logrando, y dejar eso y venderlo y dárselo a los demás, no dijo nada. Se dio la vuelta y se fue por el otro lado. Él no estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Él no estuvo dispuesto a renunciar, porque el siervo que entiende que es un servidor de Dios, lo hace a través del servicio a los demás. Pero lo que Dios quiere, que es bendecirnos, porque Él bendice, dice la palabra de Dios, la labor de nuestras manos, y Él nos da, dice también, mucho más incluso de lo que nosotros merecemos. Lo primero que Él quiere es que nosotros entendamos que no se trata de nosotros. Que la vida es, como un hijo de Dios y como un siervo fiel, todo lo que Dios puede hacer a través de mí. Y que yo aprenda a renunciar. Que yo ya no diga mi casa, mi auto, mi trabajo, sino que empiece a hablar correctamente, y es la bendición que Dios me da. La casa que es de Dios, el carro que es de Dios, el trabajo que es de Dios. La palabra de Dios nos dice, en la misma voz o en la misma palabra del apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, que antes era Saulo, y como Saulo era una persona que no le pedías nada, porque él lo tenía todo. Y puedes leer el currículum ahí de Pablo. Él era romano, él era judío, ¿sí? Era parte del Sanedrín, él se codeaba con cualquier autoridad, incluso él estaba por encima de muchas personas. Él tenía una buena posición, hasta que se encontró con Dios, y literalmente Dios lo volteó de su macho. Aquel animal que él montaba cuando la presencia de Dios o se enfrentó a la presencia de Dios, lo volteó, lo humilló y lo hizo dependiente de otro, porque lo primero que hizo fue quitarle su vista. Y marcó su vida para siempre, hasta que el apóstol Pablo dijo: lo único que me hace suficiente en mi vida es la gracia de Dios y no necesito más nada. Y él escribe aquí que antes lo que él era para él ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay un propósito en su vida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, si bien Saulo dejó de ser Saulo para ser Pablo,
no había perdido aquellas capacidades que tenía, sin embargo dice, yo sigo estimando eso como pérdida. Ni siquiera deseo ni quiero volver atrás. Porque lo que quiero es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. No, Dios no está peleado con que a nosotros nos vaya bien. Lo que quiere Dios es que pongamos orden en nuestras vidas y que nada, absolutamente nada, ocupe el lugar de Dios en nosotros. Que nosotros aprendamos este principio que muchas veces escuchamos. No se vive para trabajar, se trabaja para vivir. Y todas las otras cosas, cuando nosotros apuntamos y buscamos el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Todo vendrá a nuestras vidas. Amados, debemos entender que cuando Dios nos llama a ser siervos, el siervo, completamos en nuestras hojas, debe tener una entrega total. Debe tener una entrega total. Es decir, tú y yo debemos estar dispuestos a morir a nuestros intereses, a nuestras comodidades, incluso a nuestra propia agenda, para aceptar el desafío de Dios a nuestras vidas. Punto número 2. Un siervo de Dios, un siervo del Señor debe ser humilde. Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23 dice, siervos, obedeced en todo, a vuestros amos terrenales, no sirviendo ojo, fíjate, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Este versículo nos confronta, ¿no? Y duramente, porque dice que nosotros necesitamos obedecer a nuestros amos terrenales en todo. Y lo que hacemos, lo hacemos no para agradar al ojo, sino como para el Señor. Como para el Señor. Dios nos pone en situaciones muchas veces que somos probados para saber hasta dónde nosotros realmente dependemos del Señor. Sí, ese jefe que tú no soportas, ese proveedor que te cae mal, son situaciones que Dios pone en nuestras vidas para saber cuánto realmente dependemos de nuestro Dios y cuánto estamos dispuestos para hacer todas las cosas de tal manera que incluso mi humillación sirva para agradar a Dios. Entre más humildes somos, Dios más nos va a exaltar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es la promesa a la que nosotros como varones, cuando servimos a Dios, debemos de aferrarnos. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Entonces nuestra forma de humillarnos es a través de la obediencia. Y según lo que leímos en Colosenses, la humillación viene a través de humillarnos o ser humilde delante de ¿quién? De otros hombres. De otros hombres. No hay otra forma de demostrar nuestra humildad muchas veces, si no es cuando nuestro ego es puesto a prueba, ¿sí o no? ¿No ha pasado en tu vida cuando has tenido que cambiar un trabajo, cuando te han cambiado el jefe, cuando has tenido que dejar tu casa tan a gusto y tan cómoda e irte a una colonia que quizás nunca pensabas que ibas a ir y de repente dices, bueno, pues esto es temporal, o ni siquiera dices dónde vives porque tienes vergüenza? ¿No te ha pasado que dejas tu carro a 3 cuadras para que nadie lo vea por cómo está? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, versículo 10, mas cuando fueses convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios, palabra de Jesucristo para nuestras vidas. Queremos ser enaltecidos, tenemos que aprender a ser humildes e incluso aprender a sufrir la humillación en nuestras vidas. Porque un día vendrá el que nos convidó, el que, como leíamos en Juan capítulo 15, nos escogió, nos invitó a servir.
y nos va a llevar del último lugar, del postrero lugar, delante de Él. Recordemos que nuestra obediencia, nuestra humildad, recibe galardones en los cielos. Galardones que van a ser puestos a nuestra disposición para que nosotros llevemos y los pongamos ¿dónde? A los pies de Jesucristo. Como forma de pago por lo que Él hizo por nosotros. Muchos dicen es que la salvación no tiene precio. Sí, la salvación tuvo un precio que tú y yo no pudimos pagar y fue la sangre de Jesucristo. El sacrificio del unigénito de Dios. Y solamente eso se puede pagar con sangre. Sin embargo, como tenemos una deuda con nuestro Dios, cuando estemos delante de su presencia, todo lo que hacemos en nuestras vidas será galardonado. Y cuando sea puesto a prueba y sobrevivan aquellas buenas obras, vamos a ponerlas delante de los pies de Jesucristo para decirle gracias. Y una de las mejores buenas obras que nosotros podemos hacer es ser humildes. Ser humildes como un buen siervo. Alguien que quiera servir a Dios debe entender que lo que hacemos es para que el nombre de Jesús sea glorificado. Nuestro propósito de vida es en todo glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con mis yerros, con mis aciertos, con todas aquellas cosas que podemos lograr, todo lleva de propósito glorificar el nombre de Jesucristo. 3. Un siervo de Dios está presto para servir en todo tiempo. En todo tiempo. Y Jesús le dijo, Lucas 9:62, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dice, cualquiera que se pone en el arado y no mira hacia adelante, o no está atento hacia adelante, sino que mira para atrás, va a perder tiempo. Y va a estar quizás anhelando o viendo lo que hace allá y quizás no va a estar haciendo lo que tiene que hacer, que es siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Entonces dice la palabra de Dios, el que hace eso no es apto para el reino de Dios. Dios quiere que confiemos en esa persona que va adelante, marcando el camino para que nosotros vayamos surcando. Y esa persona que va guiando nuestras vidas, que nos va diciendo es por aquí, no es más ni menos que ¿quién? Que la persona de Jesucristo. Que es nuestra guía, que nos lleva a entender que ahora sí, que para la hora de sembrar no hay tiempo para Dios, es sembrar en todo tiempo. De eso se trata. Ni de nosotros depende si la semilla va a crecer o no va a crecer, pero de nosotros depende el sembrar, el arar, el trabajar, el estar dispuesto para el reino de Dios. Dice Juan, capítulo 12, versículo 26, el que quiera servirme debe seguirme. ¿Te das cuenta? Él va mostrando el camino. Y donde yo esté, allí también estará el que me sirve. Y al que me sirva, ¿qué dice mi Padre? Lo honrará. Recién hablamos de ser humilde, ¿no es así? Ahora hablamos de honra a través de el servicio. Hay personas que solo le gustan servir cuando no tienen otra cosa que hacer. Dios te llamó y te puso como siervo, como ministro, como aquel que cosecha, como aquel que siembra y cultiva el corazón de tu familia a tiempo completo, de tus hijos a tiempo completo, en el trabajo a tiempo completo. Eres un hijo de Dios 365 días al año, 24 horas al día. Y siempre hay una oportunidad para servir. Porque se sirve todo el tiempo. Y la palabra de Dios dice que es a tiempo y fuera de tiempo aún. Para el servicio hay una disposición del corazón de un buen siervo que entiende que se sirve todo el tiempo. No se sirve simplemente en los lugares públicos, donde el ojo nos ve. Se sirve también ahí donde nadie te ve. Quizás me dices, sí, a mí quizás se me haga más fácil, pero no me llevo con personas. El domingo platicábamos acerca de esto en el culto, ¿verdad? Si tú no puedes servir porque de repente no socializas mucho, pues hay otras oportunidades de servir. Hay sillas que acomodar, pasto que cortar, lugares que limpiar, paredes que pintar. Porque eso afecta a otras personas también.
que una silla esté limpia, yo le decía a las personas de anoche, que el lugar esté limpio y no haya palomitas en el piso, eso es bendición para los que llegan hoy en la mañana, porque está limpio el lugar, porque está hermoseado. ¿Hoy vieron que no hay palomitas en el piso? Yo creo que todos los martes vamos a tratar de recordarles para que ellos sirvan. Pequeños detalles hacen grande diferencia. Y ustedes no vieron quién lo hizo. Sin embargo, ustedes disfrutan. Y hubo personas que muy en silencio lo hacían sin que se lo dijéramos. El hecho de servir. Por lo tanto, hermanos, 1 Corintios capítulo 15, 58, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Como siervo, debemos estar prestos a servir a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Para que realmente cuando tú digas, cuenta conmigo, sepamos que realmente contigo contamos. Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. No dijo, heme aquí, envíalo a Él. El llamado es para nosotros, es personal. Y cada quien debe asumirlo. Porque el llamado de Dios a servir y completamos nuestras hojas es ahora. Pero el llamado a servir no es de domingo, no es de miércoles en la mañana cuando estoy con varones, es ahora, ya, en estos momentos. Dios te está llamando hoy, no mañana. 4. Un siervo de Dios está dispuesto a avanzar la milla extra. Avanzar la milla extra. Así también, cuando hayáis hecho todo lo que te ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Interesante cuando Lucas escribe esto en capítulo 17, versículo 30. Cuando tú hiciste lo que te pidieron hacer, tu conclusión no es, listo, estoy listo para subirme al podio, para que me aplaudan, para que me pongan una medalla y me den un beso y me digan, bien. No, dice, no te conformes con lo que te pidan, sino que di, siervo inútil soy porque no fui capaz de hacer más allá de lo que se espera de mí. Hey, varones, muchos de nosotros entendemos que para avanzar en la vida, para tener un mejor puesto en mi trabajo, para ser tomado en cuenta, ser considerado en un desarrollo profesional, tengo que dar el extra, ¿verdad? Tengo que dar más. Hay algunos que se conforman y hay algunos que pasan años en el mismo puesto quizás. Sin embargo, cuando hablamos de servir a Dios, Dios espera, y Él lo dice, que estemos dispuestos a llevar o a hacer la segunda milla, es decir, el doble de esfuerzo. ¿Lo dice la palabra de Dios? Sí. Mateo capítulo 5, versículo 41 dice, cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, ve con él, ¿cuántas? Dos. ¿Se acuerdan cuando salió el famoso en León, el foie? ¿Sí? Nos reímos un montón del foie que daba. Bueno, saca el foie espiritual. Y si me pides una, voy a dar 2. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer más allá de lo que Él nos pide. Por eso completamos ahí. Nosotros debemos hacer más de lo que se nos ha pedido. Más, en todo debemos dar y hacer más. Y por último, un verdadero siervo no limita su servicio a Dios, sino que va más allá de sus propias fuerzas. A esto de dar el extra, le sumamos el hecho de poner más allá de nuestras propias fuerzas. ¿Y qué significa más allá de nuestras propias fuerzas? Bueno, Dios opera a través de nosotros o en nosotros, ¿a través de quién? ¿O de qué? Del Espíritu Santo. Él puso en nosotros no un espíritu de cobardía, dice Pablo a Timoteo, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, Él espera que nosotros seamos capaces de ir más allá de nuestras propias fuerzas. El escritor de Hebreos dice, ¿y qué más digo?
Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios que obraba a través de ellos. Y Dios es igual hoy, no opera por nuestras habilidades, no opera por nuestro conocimiento, no opera porque nos preparemos, porque vayamos al gimnasio. Opera conforme a nosotros dejemos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios. Amados, si nuestro servicio no tiene un propósito, si nuestro servicio no presenta pasión, si nuestro servicio no tiene una dirección, es porque estás tratando de agradar a los demás y presumir lo que puedes hacer. Y estás lejos de cumplir el propósito de que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, que la función del Espíritu Santo era ir y volver, ahora nosotros opera en nosotros y nosotros dejemos dejar el control de nuestras vidas. Pero en el Antiguo Testamento Zacarías escribió lo siguiente. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me llamó diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un buen siervo de Dios sabe ponerse por debajo del control del Espíritu en su vida. Todo lo que hacemos, completamos el final, todo lo que hacemos es mediante el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. La realidad es que la venida de Cristo es inminente. Las señales se han presentado. Estamos viendo los días finales, el tiempo final, sí. Desde que Cristo ascendió al cielo, el reloj empezó a contar hacia atrás y ya no hay señal que necesitemos ver, ya se dieron todas. No busquemos señales, porque nunca vamos a poder ponerle fecha a la venida de Cristo si actuemos sabiendo que Cristo vuelve pronto. Y cuando Él vuelva, ¿cómo nos va a encontrar? Nos va a encontrar sentados en nuestras sillas, de brazos cruzados, criticando a otros o esperando que otros hagan. O nos van a encontrar como aquellos hombres que veíamos la semana pasada en Nehemías. Pala en mano y la espada en mano. Trabajando, haciendo, edificando. Por eso, si la venida de Cristo no nos motiva a servir, si saber que Cristo viene hoy y que su promesa no tarda, eso es lo que pensaba el apóstol Pablo hace 2000 años. Si algo motivaba su servicio era que Cristo venía. No le tocó, pero Pablo fue hacia allá. ¿Qué debe motivar nuestro servicio si no es la venida de Cristo? Que nos encuentre trabajando, que nos encuentre sirviendo. Todas las demás cosas son bendiciones en nuestras vidas. Sí, una buena casa, sí, incluso un retiro, vacaciones, está perfecto. Pero antes hagamos lo que tenemos que hacer y lo que Dios espera que hagamos. Por lo tanto, ahora cambia nuestra forma de evaluar las situaciones, ¿sí o no? En nuestras vidas. Entendemos que lo bueno y lo malo tiene un propósito, ¿sí o no? Es parte de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Incluso a veces es parte de enderezar nuestro andar. Es parte de decir, por ahí no, es por acá. Y decíamos o preguntábamos, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de hacer algo que te gusta o algo que es un deleite para entregarlo a Cristo? ¿Cuándo pusiste a Cristo como prioridad en tu vida, en el servicio? Si no lo has hecho, Dios tiene todo el derecho de demandarte. Entonces no te enojes con Dios. No te enojes con Dios si Él empieza a quitar aquellas cosas que estorban tu servicio, mi servicio a Dios. ¿Por qué no nos quiere hacer daño? Sino que dice la palabra de Dios que habrá galardones, y los mencionábamos recién, para nosotros en los cielos. Y dice la palabra de Dios que a través de nuestras obras en esta tierra acumulamos tesoros en los cielos. Así lo dice Marcos capítulo 6, versículo 20. Pero sobre todas las cosas, el deseo de nuestro corazón es que Mateo capítulo 25, versículo 21 en nuestras vidas se cumpla. Y cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, Dios nos diga,
bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nuestro anhelo no es el aplauso, el reconocimiento en esta tierra. Nuestro anhelo es ser glorificados el día que Cristo sea manifestado, para que nuestra vida irradie en la presencia de Dios nuestro agradecimiento por lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros. No te olvides, tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti y te puso un propósito, el servir y hacerlo fielmente. Amén. Vamos a orar, hombres. Vamos a orar, y cada uno de nosotros realmente que nuestro corazón pueda anhelar y pueda pedirle a Dios hoy ahí en su lugar: Dios, quiero servirte. Pídele a Dios: Dios, muéstrame el lugar. Dios, empújame al servicio, levántame de mi comodidad. En esta hora, Padre, te pedimos que cada uno de nosotros realmente pueda cumplir el cometido por el cual tú nos has dejado en esta tierra. Y que podamos agradarte a ti a través del servicio. Servicio que podemos hacer en nuestras casas, servicio que debemos hacer en nuestros hogares, que debemos hacer en la iglesia local. Padre Santo, queremos serte fiel, queremos honrarte con todas nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Por eso rogamos, Señor, que tú realmente empujes nuestra vida a lo que esperas de cada uno de nosotros. Bendícenos, bendice a estos hombres, bendice nuestro día, Señor, y que todo tenga un motivo. Esperar ansiosos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Honrar mientras tú nos prestes vidas, sabiendo de que un día estaremos delante de ti y podemos poner delante de ti todos los galardones que nos serán dados. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.